Segunda epístola de el apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9, 10 y verso 12. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, lo siguiente. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versos 12 y 13. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Bendiciones y bienvenidos una vez más a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Reconociendo como siempre el señorío de Cristo y dándole a Él la gloria y la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Sabiendo que Dios es bueno y que es poderoso y que para Él no hay nada imposible. Reconociendo su grandeza y su poder y también agradecidos con ustedes por tener a bien el recibir, el oír y el compartir este audio, este video, esta enseñanza, esta reflexión. El inmenso amor de Dios es tan grande y tan poderoso que la Escritura declara y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso y es necesario saber que Dios tiene una bendición para aquellos que aún no le conocen y puedan acercarse a Él a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hemos venido compartiendo con ustedes esta serie que hemos titulado La restauración de las puertas. Y estamos en la puerta del juicio, basándonos en Nehemías capítulo 3, versículos 31 y 32. La restauración de las puertas. La restauración de las puertas que es, o cada puerta significa un área o varias áreas que tenemos que entregarle al Señor y que el Señor sea restaurando esas áreas en nuestra vida. Y en la parte del juicio hemos compartido y hemos oído a través de la enseñanza que es la manera como Dios nos enseña la madurez y la sabiduría espiritual para poder emitir en juicio en contra de otra persona. Y hemos hablado del juicio a nosotros mismos cuando el Señor dice que miremos primeramente la viga que hay en nosotros para poder quitar o arrancar la paja que hay en el ojo de nuestro hermano. También está hablando del juicio entre nosotros como iglesia, que debemos tener mucho cuidado para enjuiciar a alguien en nuestra congregación con mucha sabiduría y con mucha madurez. Y el juicio también a aquellos que no le conocen. Y enseñando sobre esto, nos fuimos a la Escritura allá en Primera de Pedro, gloria al Señor, en el capítulo 4, versículo 15 al 18. Ahí estamos estudiando los tres grupos que están allí, donde dice que el juicio es para todos, lo hemos dicho, comienza por casa. Ya hablamos de eso. Y también dice que el juicio también es para los impíos y aún para el mundo. Entonces allí estamos nosotros compartiéndoles este tema tan especial para cada uno de nosotros, que queremos que sea de gran bendición y esperamos que usted se siga gozando y el Señor se siga glorificando en su vida y podamos pues
seguir compartiendo sobre esto. Entonces los tres grupos que hemos compartido, cuando el apóstol Pedro dice, y si el juicio, o sea, hablando del juicio, comienza por casa, o sea que el juicio también es para la iglesia, como hemos dicho, es para todos, y si el juicio comienza por casa, en donde aparecerá el impío y el pecador. Entonces ya hablamos del grupo que son los de la casa, que es la iglesia. También hablamos del impío. Hoy vamos a hablar de el mundo o el pecador. ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador? El mundano, como algunos suelen decir, y a algunos no les gusta ese término. Entonces, juzgar al mundo o aquella persona que desconoce de las cosas de Dios, que no sabe de las cosas de Dios, no significa que nosotros tenemos que criticarlo. Como decíamos el día pasado, que el impío puede haber hecho lo que haya hecho, y quien tiene que juzgarle y quien tiene que llamarle la atención un día que comparezcamos ante el tribunal de Cristo es el mismo Señor, no nos corresponde a nosotros. De igual manera con la persona que no conoce aún al Señor. No hay que criticar a esa persona, no hay que criticar al mundo por lo que hace, y ni tampoco menospreciarlo. Pero muchos de ellos, al participar en sus errores, nosotros desearíamos en nuestra intención de que ellos dejen de practicar esto. Pero para que ellos dejen de practicar esto tenemos la clave. Ya lo compartíamos ayer, y es que el Señor nos ha mandado a través de el apóstol Pablo a Timoteo que prediquemos la palabra. Y eso es lo que nos ha llamado el Señor, que prediquemos la palabra. Significa que nosotros con cordura, prudencia, madurez y sabiduría podamos anunciarles las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, a eso nos ha llamado el Señor, a anunciar la palabra. Y como hemos venido hablando, la Biblia declara y dice que todos serán juzgados por Dios y conocerán su gloria y su poder por haberse humillado ante Él. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, dice que cada uno recibirá su recompensa según lo que haya hecho aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Y yo quiero que leamos una porción bíblica que está en el Antiguo Testamento, en Sofonías, capítulo 2. La Escritura habla y dice lo siguiente. Sofonías, capítulo 2, versículo 11. Y la palabra del Señor dice: terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Cuando el Señor destruya todo, mucha gente va a querer ir a buscarle, pero ya va a ser demasiado tarde. Dice la Escritura que al Señor Jesús se le dio un nombre sobre todo nombre. El apóstol Pablo lo escribe y lo dice. Y dice: nombre en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Un día que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, queramos o no queramos, nos va a tocar arrodillarnos ante Él y decir con nuestra lengua, con nuestra boca: Jesús es el Señor. La iglesia ya ha aprendido a que tiene que postrarse ante el Señor y darle a Él la gloria. El mundo todavía no ha decidido, no ha querido aceptar ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero un día que estemos ante Él, nos tocará doblar nuestras rodillas y decir: Jesús es el Señor, queramos o no queramos. Pero ya allí estaremos, será delante del tribunal, delante del juicio.
y allí no hay lugar. Antes, por el contrario, por no haber obedecido a la verdad, entonces seremos cortados, seremos quitados de la oportunidad de haber recibido al Señor ahora en vida, en esta bendición, porque entonces el Señor va a decir a los de Él: bienvenidos, benditos de mi Padre, entra en el gozo del Señor. Pero también dice que a otros le dirá: no los conozco, no sé quiénes son. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Miremos lo que está escribiéndole el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Tesalonicenses, les dije, segunda, capítulo 1, versos 6 al 10. Y dice la escritura: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí va a haber la retribución para aquellos que son del mundo, que se quedaron en el mundo, que no quisieron aceptar nada del Señor. Entonces dice que el Señor le retribuirá a cada uno de ellos, aquellos que no conocieron ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, miren lo que dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y será mirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahí está clarita la palabra donde está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, y hoy nos lo recuerda a nosotros, que el mundo va a ser juzgado y va a ser juzgado por él, y el mundo va a recibir la retribución de lo que hizo, igual que el impío, igual que la iglesia. ¿Quiénes van a recibir la retribución? Todos. Unos para perdición y otros para salvación. La iglesia ha vivido para el Señor, Dios le va a llamar bienvenido sea. El impío: hiciste esto, estuviste conmigo, caminaste conmigo, pero te apartaste de la verdad y empezaste a hacer lo que a ti te daba la gana. Aquel que no reconoce: no, yo no reconocí, no me dio la gana reconocer. No puede decir nadie que no se le ha dado la oportunidad, porque Dios a todo el mundo, antes de partir de aquí, de esta tierra, le da la oportunidad de reconocerle a Él como Señor. Entonces, es allí donde nosotros necesitamos entender que el juicio es para todos. Y ahí lo que leímos en Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10, dice que estos, o sea, los del mundo, inconverso, el que no ha reconocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, dice: sufrirán castigo y serán excluidos de la presencia de Dios, por cuanto no conocieron a Dios y no creyeron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 2. También allí leemos el versículo 5. Romanos capítulo 2, leamos el versículo 5 al 16. Poquito larga la lectura, pero hay que leer. Y dice la escritura lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, mira lo que aquella persona que ha endurecido el corazón cuando se le habla del Señor y no se arrepiente, dice la escritura: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna
a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es, a los de la casa, a los de la iglesia. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que no es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto que leemos aquí, que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, a los romanos, está hablando del justo juicio de Dios y que Dios pagará a cada uno, le dará su recompensa. Ya les dije, ahí está escrito, a la iglesia le dará su recompensa. Al impío también tendrá su recompensa. Y al que no ha querido reconocer la verdad de Dios, no ha querido reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, también le dará su recompensa. Ahí está. Usted puede leer Romanos capítulo 2. Si quiere, léalo desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y le está hablando de lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Por eso es que hemos venido recalcando que hay que restaurar esta puerta del juicio para no enjuiciar a nadie. Tú no tienes derecho de enjuiciar a alguien en la iglesia porque está cometiendo un error, porque Dios se encargará de juzgarlo. Y como decíamos, el juicio que da el juez, la sentencia que da, puede ser culpable o inocente. Entonces nosotros hemos tenido como iglesia o tenemos como iglesia a alguien que ya pagó el sacrificio o hizo el sacrificio por nosotros, que llevó todos nuestros pecados en la cruz de Calvario, fue Cristo. Entonces, en base a eso, nosotros hemos sido justificados ante el Padre Celestial. Pero por eso no quiere decir que voy a caminar haciendo lo que a mí me da la gana. Tengo que vivir según los preceptos y los estatutos de la palabra para que un día reciba la recompensa. Pues es lo que dice el Señor aquí en capítulo 2 de Romanos. Miren lo que dice el versículo 6, quiero decirte lo que dice la Escritura. Dios dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. También va a haber tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y entonces aclara el apóstol Pablo, esto no es solamente para los gentiles, sino también para el judío y también para el griego, o sea, también para los gentiles. A cada uno Dios va a dar la recompensa. Y es lo que nosotros debemos tener en cuenta como iglesia, que no estamos llamados a juzgar a nadie. Ahora, en la iglesia, ya lo he dicho, no hay que hacerlo. Al impío Dios conoce y Dios le pagará y le dará su recompensa. Al que no ha reconocido la verdad de Dios, al que no ha aceptado a Cristo en su corazón y no ha querido, porque dice allí la misma palabra, por tu corazón, por tu dureza del corazón. Hay gente que por simpleza, no, yo no me meto a eso porque el evangelio es para los viejos. No, yo no me meto a eso porque es que tengo mucha vida por delante que gozar. Oh, yo no me meto a eso porque eso es para la gente, bendito sea Dios. Y tienen una cantidad de excusas que son excusas que no tienen nada que ver, que son excusas, voy a usar el término, bobas. Excusas tan simples. Porque hubo alguien que dio la vida, el rescate por ellos para darles vida eterna. Porque después de esta vida es que hay vida.
Usted está viviendo una vida aquí pasajera. Una vida que puede durar los años que usted puede durar, pero esto aquí es pasajero. Pero nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado, como les decía ayer, que es tan poderoso que Dios nos ha dado y que es la eternidad. Y la eternidad está en nosotros a través de Jesucristo. Vida eterna nos ha dado el Señor. Pero también tribulación y angustia para aquellos que no obedecen. Entonces no pongas excusas baratas, para no usar el otro término que usé. No pongas excusas simples. Porque, no, yo todavía estoy joven y me tengo que gozar la vida. ¿Sabe dónde se goza la vida? En el Evangelio. ¿Y sabe qué dice la Escritura? La Escritura dice claramente que el Señor es el que puede cambiar nuestro lamento en baile. Y es cuando usted va a gozar la vida en el Evangelio. Es que se goza la vida. También dice la Escritura, el salmista hablando y dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por tanto, te insto, en el nombre de Jesús, si usted hasta este momento sigue allí con su dureza de corazón y no ha querido aceptar al Señor en su corazón, es tiempo que abras tu corazón. Es tiempo. No te pongas a ver lo que dirá mi familia, lo que dirán aquel, lo que dirán el otro. No. Es una responsabilidad tuya con Dios porque tú eres el que tienes que darle cuenta a Dios por tus actos y por tu cosa. Tú no vas a darle cuenta a Dios por otra persona. Vas a darle cuenta a Dios por ti mismo, por lo que Dios te ha dado. Y Dios te dio ya a ti algo muy poderoso que es la vida. El soplo de vida que te dio se lo debes a Él. Así que todos estamos endeudados con el Señor. Quiero terminar esta serie, este tema de la puerta del juicio, porque la serie sigue, porque todavía nos faltan varias puertas ya para culminar esta serie. Y quiero terminar entonces este tema de la puerta del juicio con las pautas para emitir un juicio. Y tengo aquí varias pautas. Y voy a terminar rapidito porque el tiempo se nos fue. Y la primera pauta es conciencia limpia, según Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. La segunda pauta es que también debo saber que yo voy a ser juzgado al igual que el otro, según Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3, aunque no voy a ser condenado, según 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 32. La tercera pauta para emitir un juicio es que juzgar sin amor y sin misericordia es una forma de matar. Y allí tengo varias citas, por el tiempo no se las voy a poder leer, pero se las voy a dar. Santiago capítulo 5, verso 11, Mateo capítulo 12, verso 35 al 37, Deuteronomio 1, 16 al 17, Gálatas capítulo 6, verso 1. Otra de las pautas para emitir un juicio es hacer razonar a quien comete la falta. Qué bueno es que cuando alguien cometa una falta, nosotros podamos hacerlo razonar. Le tengo las citas allí, Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 5, Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 19 al 20, y Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Espero que este tiempo que hemos pasado juntos a través de la restauración de la puerta del juicio haya sido para usted, como ha sido para nosotros, de gran bendición. Amado, amada, que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad. Y como siempre te digo, recuerda que el Señor te ama en gran manera.